La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazzone. El camino de Alejandro. Henrik Ibsen, gran autor teatral noruego de mediados y fines del siglo XIX, coronó las laberínticas vicisitudes de Peer Gynt, uno de sus más logrados personajes, haciéndole decir: daría toda mi vida y mi pasado por encontrar un cartel al costado del camino que diga: esta es la dirección. Peer Gynt había transitado todos los caminos, había sido rico y prestigioso, pobre y vilipendiado, se había comportado como un canalla, había sido víctima y victimario, y al final de su vida reclamaba lo que, en muchos momentos, todos los hombres pedimos: un signo, una señal que nos guíe. La filosofía, a lo largo de los siglos, ha analizado muy profundamente el eterno conflicto del ser, las esencias y el alma. Han sido temas constantes desde el trabajo filosófico, desde la antigua Grecia hasta los posmodernos. La pregunta por el ser y los intentos por responderla han llenado páginas enteras, la mente y obra de verdaderos titanes de la literatura y la filosofía, razón por la cual, desde nuestra insignificancia, no intentaremos innovar al respecto. Tan solo apuntaremos que el ruego del viejo Peer Gynt, con el que iniciamos nuestro artículo, y la pregunta sobre el ser pueden verse desde una perspectiva común. ¿Por qué no pensar que los hombres encontramos el ser en el camino? Que el camino, sus circunstancias, atajos, vías estrechas y dificultades, la manera en que los resolvemos, el convencimiento que nos asiste para transitarlo y la esperanza de que nos aguarda un fin correcto, sean la manera de formar nuestro ser. En el trayecto, aún de un fin ilusorio, somos capaces de advertir de qué estamos hechos, nuestros límites, ausencias y posibilidades, y en ese descubrimiento somos capaces de encontrar nuestra esencia, nuestro ser. Abandonemos por ahora estas profundidades para las cuales nuestro tanque de oxígeno está algo vacío y remontemos el curso habitual de los temas que aquí tratamos, el poder y sus circunstancias. ¿Qué tendrá que ver, se preguntará nuestro paciente y sufrido lector, toda esta parrafada filosófica con el poder? Agradeceríamos la pregunta, que es buena y justa, porque nos va a permitir ingresar en el relato que nos proponemos contar hoy. El poder, esta abstracción tan concreta que nos atraviesa y de la cual todos somos víctimas y victimarios, sea tal vez una manera que encontramos los hombres de dar y darnos un sentido. Quien ejerce el poder se define y quien acepta ese poder también lo hace. Esa definición, esa adopción de roles voluntaria o involuntaria, acaba dándonos un sentido vital, una esencia. El poder define a los individuos para construirlos o destruirlos, pero implica de por sí un camino. El poder es capaz de dar esa señal que reclama Peer Gynt, le otorga una finalidad al hombre y lo obliga o lo convence de cómo transitar ese camino. Dentro de la amplia panoplia de formas en las cuales los hombres, a gusto o no, nos hemos organizado y que desde el punto de vista individual son anteriores y posteriores a nuestra existencia, la institución militar ha sido una de las pocas que han atravesado todos los tiempos. Ejércitos hubo en el Egipto de Ramsés, en la Roma de Augusto, en la Francia medieval, en la Inglaterra victoriana y en el Japón del emperador Hirohito. El ejército, con un mayor grado de estructuración institucional, como ocurre desde los tiempos modernos, o en su forma más desordenada, que encuentra su disciplina bajo la férula carismática y despótica de un caudillo guerrero, es, fue y será una institución capaz, como muchas otras, de otorgarle a los individuos aislados una motivación vital, un propósito, un camino, por lo tanto, el ser. Esta caracterización no implica un elogio o una valoración positiva. En esta página no solemos cometer este tipo de indiscreciones intelectuales. Cada lector podrá valorar las instituciones y en particular la militar con su gusto y experiencia, como su gusto y experiencia se lo indique. Solo nos limitamos a apuntar este dato fácilmente observable en la historia que relataremos a continuación. Tras conquistar el imperio persa, Alejandro Magno, una de las principales figuras en la nómina de stars históricas, buscó imponer su autoridad en el vasto imperio del que se había apoderado, llevando a cabo una ingeniosa táctica que consistía en incorporar a sus mandos a personajes influyentes del antiguo régimen. Potentados persas y hombres de la corte del destronado señor del imperio se convirtieron en funcionarios y consejeros del nuevo poder instalado por Alejandro. El conquistador macedonio
no hacía nada diferente a lo que los mismos persas habían realizado en su momento al conquistar los vastos y heterogéneos territorios de su imperio. Los soldados y oficiales de alto rango del ejército macedonio encontraron que esta táctica de su jefe les quitaba en parte la preponderancia racial que la propia cultura helena otorgaba a los griegos. Recordemos que Aristóteles, gran filósofo y tutor de Alejandro, le aconsejaba a este que tratase a los griegos como conciudadanos y aliados y a los súbditos persas como a esclavos. Y se enojaron un poco. Alejandro, en esta manera de encarar el ejercicio del poder, concibió el plan de intentar fusionar ambas culturas y propició el casamiento de sus principales oficiales con jóvenes de la más alta alcurnia de la nobleza persa. El mismo Alejandro se casó con una de estas damas de elevado rango. Alejandro comenzó a adoptar costumbres persas y a vestirse con las ropas tradicionales del país. Deseoso de licenciar a los soldados que más habían sufrido en los combates y por lo tanto inútiles para sus fines, Alejandro decidió que muchos de ellos regresaran a Macedonia y este gesto, sumado a su cambio de hábitos, generó un motín entre los más descontentos oficiales y soldados. Al enterarse de la revuelta, Alejandro se encaró con los cabecillas de la asonada y tras dar muerte con su propia espada a los más amenazantes, gesto básico de brutalidad y poder que logró atemorizar y apaciguar al grueso de los amotinados, dirigió un discurso que apeló directamente a los sentimientos de los soldados. Cuentan los cronistas que Alejandro les preguntó a sus tropas qué sería de ellos si él no los hubiese guiado a la conquista del imperio persa. Les recordó sus orígenes, de sencillos pastores, comparó sus vidas y el destino que tenían reservado en las agrestes montañas de Macedonia con los lujos que sus victorias les habían otorgado. Citémoslo. Las riquezas de Egipto, de Siria, de Babilonia, os han tocado en suerte. Sois dueños de los tesoros de Persia y de las riquezas de la India. He hecho de vosotros sátrapas, generales y estrategos. ¿Queréis marcharos todos? Pues bien, marchaos. Cuando lleguéis a vuestras casas, contad que habéis abandonado a vuestro rey y dejasteis a los bárbaros vencidos el cuidado de protegerle. Cuando digáis esto, os tributarán sin duda los honores debidos y vuestro relato será muy agradable a los dioses. Dicho esto, Alejandro les dio la espalda y se marchó. A partir de ese momento, nadie se ocupó de las tropas macedónicas. No recibían órdenes y eran tratados como simples hombres del pueblo. Sin poder resistir demasiado tiempo esta indiferencia, los amotinados se presentaron a las puertas del palacio de Alejandro, abandonaron sus armas y le imploraron perdón. Alejandro, que había llevado la situación al punto en el que deseaba, los perdonó y envió a los soldados más afectados por la campaña a sus hogares con un talento de oro a cada uno. El relato revela dos aspectos básicos del poder. El primero, y menos interesante, aunque más espectacular, es la manera en que Alejandro se impuso antes de decir la menor palabra a través de la fuerza. Impone más un discurso cuando quien lo realiza tiene la espada manchada de sangre de sus posibles rivales que cuando solo son palabras. El hombre violento solo respeta a quien es más violento. El segundo dato observable confirma las ideas con que iniciamos nuestro artículo. Alejandro, como líder victorioso, le había dado a esos hombres un destino, una identidad, que los mismos soldados reputaban importante y digna. Ante el temor de perder esa identidad que los hacía sentir superiores al resto de los hombres del pueblo, campesinos, artesanos o comerciantes, los amotinados perdieron su valor y cedieron. Alejandro había demostrado que era más fuerte en el plano de lo material, al ser más violento y brutal que los cabecillas de la revuelta, y desde el plano abstracto, de la autoridad, pues el general victorioso era quien los convertía con sus órdenes en soldados, un estatus que ellos y todo su entorno reputaba como más importante y prestigioso que cualquier otro. Alejandro había puesto en la vida de cada uno de estos hombres un cartel que decía: «Este es el camino, y al final de él está la gloria, el prestigio y el triunfo». No se nos escapa que la mayoría de estos hombres fueron obligados a seguir ese camino, y aún así, a pesar de la coacción y violencia que implicó que el poder se apoderase de sus vidas, ellos sintieron que el camino los había transformado en héroes victoriosos, fantasía que les permitía ganar prestigio y fama entre los suyos y que solo mantendrían con la benevolencia del poder.